El dolor de una madre cuando pierde un hijo es insuperable. Pero, ¿qué sucede cuando la propia madre es cómplice del sufrimiento de la persona a quien dio la vida? Cada vez es más común encontrarnos con madres solteras quienes en su afán por rehacer la vida renuncian a sus familias y hasta a sus propios hijos, poniéndolos en segundo plano e incluso exponiéndolos a situaciones de riesgo. En lo que va de 2013 se han registrado 9 infanticidios en Sonora, colocándolo como el primer lugar nacional en el rubro. En promedio, un menor es muerto cada 15 días, superando las cifras de años anteriores. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, en los últimos 10 años se han incrementado los homicidios de niños y jóvenes, donde actualmente el 88% de dichos acontecimientos han sido perpetrados por padrastros o los propios padres biológicos. Expertos señalan como motivo de estas desgarradoras muertes venganza hacia la pareja, celos patológicos y desde luego efectos del alcohol y estupefacientes. Lo cierto es que en todos estos casos es el odio lo que dirige las manos de estos asesinos. Bienvenidos a Cosas de la Vida, señoras y señores. Comenzamos hoy lunes con una noticia bastante fuerte, un caso bastante fuerte. De hecho, son 3 diferentes historias que tienen que ver con la muerte de pequeños, menores de edad, todos ellos menores de 3 años de edad. Y bueno, antes de comenzar con esto, yo quiero hacer un llamado a Ernesto Orduña Novoa. Señor, tengo una tarjeta de crédito que corresponde, que es su propiedad. Me hicieron favor de entregármela en un tianguis de esta Ciudad de México, así que por favor comuníquese a Cosas de la Vida si la quiere recuperar. De otra forma, y si usted no se comunica, obviamente voy a tener que cortarla para poder evitar que hagan algún cargo que caiga en otras manos. Por favor, comuníquese con nosotros a Cosas de la Vida. Y bueno, entramos en el tema del día de hoy. Es la pareja de mi hija terminó con la vida de mi nieto. Vamos a hacer pasar a un matrimonio. Ellos son los abuelos de quien fuera la primera víctima hace poco más de 2 años. Exactamente en el 2011 ocurrieron los hechos, el 20 de abril del 2011, y esto dio pie a que muchos otros casos salieran a la luz. Adelante, Luz Marina y Manuel Moreno, por favor. Bienvenidos, señora. Señor, por favor, están en su casa. Adelante. Muchas gracias. Me imagino el dolor de recibir la noticia de la muerte de su nieto. Su hijo, tengo entendido, vive en los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. La madre de su nieto era residente americana. Digo era porque seguramente después de los hechos le van a retirar la residencia. Son ciudadanos americanos los 3. ¿Los 3 qué? Mi hijo, ¿La esposa? Y el niño. La esposa también es ciudadana norteamericana. Me dijeron que era residente. No, es ciudadana y una americana. residencia se puede retirar si alguien comete un hecho ilícito. Las autoridades automáticamente tienen todo el derecho de retirar la residencia. Ella está en una prisión mexicana. Aquí en Nogales, Sonora. Bien, ¿cómo es que ustedes se enteran del fallecimiento de su nieto? Mire, el 20 de abril yo estaba en la Cámara de Comercio. Yo tenía orden de restricción, mi hijo también tenía orden de restricción. Ella me habla y me habló 15 a las 3:45. Me habló y me dijo que quería hablar conmigo, que quería que mi hijo le tirara la demanda de custodia compartida, porque mi hijo le tenía una demanda de custodia compartida. ¿Pero por qué tenía su hijo orden de restricción para su propio hijo y ustedes? Él tenía la orden de restricción porque cuando él fue a sacar sus cosas de la casa, fui yo a sacarlas, pero como eran cajas, entonces dije, ven para que me ayudes. Y fue mi hijo a ayudarme a sacar las cosas de él, pero ella ya, en cuanto yo llegué, empezó a discutir conmigo, que no quería que me metiera con su vida, que no quería que la dejara. Le dije, yo en ningún momento me meto con tu vida. Yo lo único que quiero, Silvia, es que si
si ustedes se van a separar, nunca me dijiste el motivo. No quiero que el niño sufra, no quiero que el niño ande en casas ajenas. Ella, las veces que tú quieras, tráemelo, yo voy a estar las 24 horas para él. ¿Esto ya en Nogales? En Nogales, Arizona. Ajá. Porque ellos vivían en Nogales, Arizona. Y ella se viene después a territorio mexicano, con el niño de 2 años de nombre Manuel. Pero antes de que ella se viniera, entonces, y que me pusieran la orden de restricción, pues sigo sin entender por qué le pusieron la orden de restricción. A él se la puso porque se pelearon en la casa cuando él está sacando sus cosas. Ajá. Pero usted en algún momento fue agresiva con ella. No, yo nunca fui agresiva. Después me pusieron la orden de restricción porque dijo que yo la perseguía, que yo la hostigaba. Entonces yo sí iba a la casa de ella, pero a ver dónde andaba o en dónde dejaba el niño. ¿Está usted interesada en su nieto? Sí, ella su vida no. El niño es el que me mortificaba porque... Silvia ya tenía la otra pareja. Pero nosotros no sabíamos que ella ya andaba con la otra pareja. ¿Su hijo sí sabía? Tampoco sabía. El punto es que ella se va a vivir con este señor. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues, bueno, a mí me puso la orden de restricción por eso. Yo la revoqué, la quise revocar en la corte, pero el papá de ella fue a atestiguar que yo sí la perseguía a ella, que yo Cuando sí la murió hostigaba. su nieto, señora, vamos más para allá, por favor, para ir más ágiles. No moría mi nieto. Todavía no moriría mi Por nieto. eso, cuando murió su nieto, ¿qué pasó? ¿Ustedes cómo se enteraron que murió su nieto? Señor. Por medio del periódico. Por medio del periódico. ¿Nadie les avisó que había muerto su nieto? Nadie. ¿Ustedes abrieron el periódico y se encontraron con la foto de su nieto? De mi nietecito. Sí. ¿Qué impacto? El impacto que sufrió al leer, porque yo vi el encabezado del periódico, muerte de un niño a golpes por el padrastro. Muerte. Y de ahí mismo salí a mi casa corriendo a avisarle a ella. Y ya nos fuimos directamente a la casa de la mamá del muchacho. Y sí, verdaderamente mi nietecito había fallecido. Entonces, ¿dónde estaba el niño en ese momento? ¿En el forense, con el doctor, ya en la funeraria? Y tengo entendido que fueron precisamente los dueños de la funeraria quienes denunciaron los hechos. Bueno, el muchacho, el encargado de ahí, como eran conocidos míos, sí, me dijeron a mí, cuando yo entré a ver a mi nietecito, que lo voy viendo en la plancha, todo un carón así, todo moreteado y el impacto que sufrí, ¿no? Entonces... Estaba todo mordido. No les podemos mostrar imágenes porque son... muy dolorosas. Grotescas, desagradables, muy fuertes, de verdad, las presenciamos en el equipo de producción y lo único que sentimos es una gran compasión por esa vida, que espero ya esté con Dios, y además impotencia porque ¿cómo es posible? Además nos empezamos a cuestionar cómo es posible que existan seres lastimando a otros que además no se pueden defender. Este pequeñito presentaba aproximadamente 80 golpes. La madre, Silvia, reportó ante las autoridades que el niño se había caído de un sillón y que víctima de esa caída había fallecido. El padrastro lo llevó al hospital y desde el hospital le pidió a la mamá que fuera, digo padrastro por ponerle algún adjetivo, porque realmente Silvia acababa de conocer a este sujeto con el cual se involucró y llevó a vivir a su casa a los 3 meses. ¿Saben qué pasó con esta mujer en el momento en que fue a atestiguar o a ver al niño que ya prácticamente estaba muerto? Quedó libre. Analizando de manera muy particular cada uno de estos casos, estas situaciones vienen sucediendo de vivir situaciones de desintegración familiar, en muchos de ellos pues motivados, insisto, por la ira de personas que están en algún momento dado fuera de sí por encontrarse en estado de drogadicción o de alcoholismo muy extremo. Todas estas situaciones han venido en un origen muy profundo, pues derivada por una
falta o por una pérdida de los valores familiares principalmente, yo veía que ese niño andaba muy lastimado. Yo veía al niño con el ojo morado muy seguido. Yo veía al niño que estaba permanentemente solo. A esta fecha, desafortunadamente, hemos vivido ya 9 infanticidios. Seguimos platicando acerca del caso de Manuel, un pequeñito de 2 años, quien en abril 20 del año 2011 fue muerto a manos de la nueva pareja de su madre. Y obviamente es un caso que aún sigue pendiente ante las autoridades, digámosle así. Licenciado, ya ha pasado al licenciado Ulises Pérez para hablar acerca de detalles como por qué no se ha dictado sentencia, por qué se ha tardado tanto toda esta situación y bueno, ¿en qué va, abogado? Bienvenido a Cosas de la Vida. Gracias, Rocío. El expediente que nosotros recibimos, nosotros lo empezamos a trabajar desde el mismo día en que el muchachito murió. A mí me llaman, me consultan, me piden que fuera a ver físicamente a un niño a la agencia funeraria. Así lo hago. Al revisar el cuerpo, inmediatamente me doy cuenta de que no es una muerte ni accidental, ni tampoco puede ser una muerte que pudo haber ocurrido de una forma que no hubiera habido violencia física inmediata y directa sobre el menor. Era una hazaña. Usted hizo una investigación bastante interesante que normalmente la hacemos los periodistas a nivel policíaco, a nivel policial. Empezó a atar cabos y, bueno, de entrada el acta de defunción decía muerte, o dice muerte accidental, y la madre notificó o ratificó que fue a raíz de que el niño cayó de un sofá. Y desde ahí empieza usted con la investigación. Exactamente. Concluyendo que no es factible que nosotros encontremos un certificado de defunción con 2 criterios aislados. Uno de ellos te dice que la muerte es accidental, pero el otro te dice que es violencia intrafamiliar. Entonces, no puede haber una violencia intrafamiliar por accidente. ¿Por qué? Porque es intencional, ¿Por qué? hay saña y porque la evidencia nos decía a nosotros en el cuerpecito del niño que eso era lo que nosotros entendíamos. ¿Y por qué dijeran los niños? Porque obviamente no se trataba de que el niño se cayó de un sofá y tenía un solo golpe. ¿Cuántos golpes tenía? Criminalísticamente nosotros analizamos la posibilidad haciendo mediciones y haciendo trabajos, ni en la bañera, ni en el baño, ni en el sofá. El niño tenía las 2 piernas fracturadas, tenía 2 férulas atadas. El niño se podía ir hacia atrás, sí, pero al caer del sillón no se iba a caer hacia atrás en sentido contrario. Había muchas inconsistencias. Otro detalle importante, como nos lo dices, tenía 80 lesiones aparentes en el cuerpo. Las empezamos a revisar una por una, cada una. Lo fuimos anotando en un pizarrón y checando el tiempo de evolución una por una, hasta que dijimos, bueno, con este cúmulo, ¿cuántos fueron de tantos días? ¿Cuántos fueron de tal tiempo? Hasta que logramos la conclusión. Esto no fue más de 15 días. En 15 días le apagaron la luz a este niño. 15 días terminaron con la vida de un ser inocente y lo peor, lo más triste de la situación es que se trató de su propia madre, quien lo parió, pero, perdón por la palabra, señoras y señores, pero yo no creo que tenga entrañas la mujer. No se paró en el sepelio, no le importó absolutamente nada, obviamente hizo caso omiso y se tapó los ojos ante los golpes que le propinó su actual pareja, hasta acabar con la vida de su propio hijo. El hijo, ¿cómo está? Ahorita ya se está reponiendo un poquito, pero él está moralmente muy deprimido, hasta dejó el trabajo. Él decía, estoy bien, pero no estaba bien. Él se pasaba días enteros en la recámara. Deprimido. No dormía. ¿Él vive con ustedes o no? No, nosotros no queríamos que viniera para acá porque cuando yo le andaba buscando a Silvia, cuando todavía no golpeaba al niño, me agarraron tomando fotos a la casa. Entonces un hermano de él me amenazó, me quisieron agarrar porque me quisieron agarrar porque yo estaba tomando las fotos de la casa, pero yo alcancé a llegar a un tianguis. A 3 personas les habló para que me agarraran y les dio la ropa que traía vestida.
pero yo les alcancé a llegar al tianguis. Desgraciadamente mi carro estaba cerquita de su carro porque yo duré muchos días buscando dando vueltas. Hasta todo que lo que se pudo haber evitado si la abuela hubiera podido intervenir y le hubieran hecho caso, porque obviamente la única intención de los señores era resguardar la vida del pequeño, que era su nieto. Ahora, qué diferente manera de actuar del otro abuelo, quien supuestamente o aparentemente es responsable, porque fíjese nada más, el señor es médico en los Estados Unidos. Es médico aquí en México. Ah, en México. Pero él es ciudadano americano y ejercía aquí. Él fue quien le puso las férulas al pequeñito, es decir, él sabía de los maltratos al pequeño. Las 2 férulas se las puso él. ¿Cómo es posible que haya ocultado todo simplemente por no denunciar a su propia hija? Pero voy más allá. Aparentemente existen médicos amigos de este supuesto médico, digo porque con todo respeto, no debería de llamarse médico si no está salvaguardando la vida de una persona. Otros médicos quienes taparon también las lesiones que le estaban propinando a este pequeño. Lo único que les puedo contar, es que en una fotografía de las muchas que se ponen en el expediente, el niño tiene dientes. A la semana después, le arrancaron los dientes. Desconozco los detalles. Tenemos que ir con Noemí. Necesito que pase, por favor. Mi nieta Delany, su papá la mató porque se parecía a mí. Y Francisco, bajo los efectos de la droga, enterró a la niña atrás del patio. Yo quiero que me entreguen a mis nietos y que mi hija salga de la cárcel. Delany, te amo. Perdón por no haber llegado a tiempo. Noemí tiene una hija ya, sí, que dio a luz a tu nieta, que en paz descanse. Delany. Sí. 5 meses, Delany estuvo sepultada en la misma casa donde vivían sus padres y sus otros hermanitos. Quien le dio muerte a Delany es el único caso de infanticidios o el único caso de niños que han sido muertos por las parejas de sus madres. Delany fue muerta por su propio padre. Sí. Cierto. Ajá, pero él desde un principio, desde Estados Unidos, golpeaba mucho a mi hija y decía que Delany no era su hija. Y él se la trajo a mi hija en contra de su voluntad a Sonora. Y yo no podía tener comunicación con mi hija, solamente hablaba con ella 1 minuto o 2 minutos y era solo para pedirme dinero porque decía que no tenía dinero, pero ahora me enteré que ese dinero él se lo quitaba y lo usaba para tomar y drogarse, y los niños siempre estaban llorando, siempre tenían hambre los niños. ¿Cómo te enteraste de eso? A mí me hablaron por teléfono el 9 de marzo. Le avisaron a mi cuñada porque mi teléfono estaba descargado. Entonces me avisaron, pero me dijeron que mi nieta estaba desaparecida. Porque en realidad mi hija no sabía bien dónde estaba. Porque él no sabía dónde estaba, no sabía que estaba en su misma casa. No estaba segura porque él le decía que la tenía en un lugar muy especial, la golpeaba, la torturaba y ella también no lo podía dejar porque él siempre estaba drogado. Hasta que ella se pudo escapar, unas vecinas la ayudaron y ella se fue a hospedar a un hotel y de ahí fue como ella contó lo que pasaba y la llevaron a declarar, pero ahorita mi hija está encerrada. No me han entregado a mi nieta porque dicen que todavía no están los exámenes. Pero el abogado de él a mi hija le dijo que ella tenía que cambiar su declaración, que tenía que decir que la niña murió por accidente
¿Que ella tenía que cambiar Sí, su declaración? Que porque si no ella se va a quedar en la cárcel porque Francisco está pagando a los peritos para que cambien la declaración de por qué murió. Eso es el colmo de los colmos. Esta pequeñita de apenas 1 año, 4 meses, era la única niña de este matrimonio compuesto por 4 niños, ¿no? Son 4. Eran 3 niños y 1 niña. Son 2 niñas y 2 niños. A 2 niñas y 2 niños. Y aparentemente este señor como que no tenía buena relación con usted. No. Y la pequeñita Delaney era la única que se parecía a la abuela, con quien él no quería tener el más mínimo contacto. El pequeño de 4 años, son 3 niños, son 4, 3 y año y... 4 meses y el de 8 meses. El de 8 meses es el que sigue vivo. El de 4 años fue quien presenció Todo. cómo su padre le dio muerte a su hermana. Es una trascendencia muy seria. Va mezclado en algunos casos mujeres solteras o madres solteras que buscan la alternativa de renovar su vida. La prevención es fundamental para cualquier tipo de actos. Yo invito a todo nuestro país, porque este tema estoy seguro, ¿verdad?, que es un tema que prevalece en todas las partes, en los rincones de nuestro querido México. Más sagrado que tenemos son nuestros hijos. Resulta que el sujeto con el cual se involucró su hija, que era el padre de sus hijos, ¿verdad? Digo sujeto porque después de lo que hizo, se llama Francisco, ya tenía cuentas pendientes con la justicia norteamericana. Ellos le habían puesto una especie de grillete que le impide salir de cierta área. Tenía una restricción para poder salir de su casa por aparente posesión de armas, me decías. Sí. Entonces él se cortó ese grillete, fíjense nada más que osado, y se cruzó de Estados Unidos hacia la frontera y fue a dar a Hermosillo. Ahora, cabe mencionar que estos 9 infanticidios que han sido registrados tan solo en lo que va de este año 2013, coincidentemente han sido de este estado de Sonora. Con esto no queremos decir que en el estado de Sonora se cometan este tipo de delitos solamente. Son personas que vienen de paso, casi todas de los Estados Unidos, y obviamente no son personas que hayan nacido en Sonora. Ahora bien, si usted conoce de casos similares, donde quiera que usted viva, por favor denúncielo, porque es la única manera en cómo podemos terminar de tajo con todo esto. Póngase a pensar, ¿cuántos seres inocentes han sido declarados muertos o han perdido la vida por un supuesto accidente? Porque los padres no reconocen que los han violentado, o las nuevas parejas de sus madres en este caso. ¿Qué dice tu hija de todo esto? Porque ya está en prisión, ¿tú ya hablaste con ella? Sí, ella está en prisión y yo la voy a ver cada que tiene visita y ella me dice, mami, un abogado viene y me dice que tengo que cambiar la información que yo di de que él acabó con la vida de ella. Digo, dígale, tú tienes ¿qué le ha que dicho? seguir diciendo lo que pasó, pero ella estaba encerrada cuando pasó eso, pero como mamá, ¿cómo se siente? Porque ella cayó. Ella está desesperada, inclusive ella tiene señas de golpes porque él le encajó un cuchillo y ella estaba... ¿Está desesperada por qué? Porque sus otros 3 hijos están en el DIF. Sí. Los otros 3 pequeños. Está desesperada porque extraña a sus hijos, porque el bebé más chiquito le daba pecho, ella le daba pecho a Héctor, al más chiquito, y está desesperada porque piensa que nos van a quitar a los niños, que su mamá de Francisco se los va a llevar para Estados Unidos, pero esa señora no ha venido ni siquiera a ver a los niños. Eso es muy poco probable. Ahora, ¿cómo va a proceder el DIF? Tampoco lo sabemos, porque aunque la abuela materna viene a Cosas de la Vida precisamente para que la ayudemos para recuperar a sus nietos, tampoco sabemos si el DIF va a considerar saludable para ellos podérselos entregar. Tenemos en este caso que respetar, y por supuesto que vamos a ayudar, Noemí, pero también tenemos que respetar y también tenemos que escuchar la parte, en este caso, de las autoridades del DIF. Yo quería preguntarle, licenciado,
En cuanto al caso de Manuel, ¿qué es lo que sigue? Obviamente que se dicte sentencia, claro, pero hay más culpables involucrados. Así es, la visión de nosotros fue primero que saliera la orden de aprehensión, lo logramos. Después de la orden de aprehensión, que fueran detenidos muy difícilmente, con el trabajo de muchos amigos de la familia, pudimos monitorear a esta pareja hasta que dimos con ellos. Fue un trabajo muy arduo, muy cansado, pero se logró. Después de ahí, Rocío, venía la situación de que las muchachas ciudadanas norteamericanas y teníamos que salvaguardar que no se nos fuera a evadir de la justicia. Por lo tanto, peleamos que no se le diera el beneficio de la libertad bajo caución. Te voy a comentar por qué. Ella estaba consignada por encubrimiento. Sí. Cuando ella todos los días se daba cuenta de que el niño estaba golpeado y cada vez que ella llegaba, lo refiere en su declaración, se conformaba con una explicación de lo que su pareja le decía. Estaba ciega. Después de esto viene lo más difícil, que es continuar el proceso hasta llegar a lo que hoy tenemos la sentencia. ¿Bajo qué cargo fue acusada ella? Finalmente, en el caso de él, Carlos Francisco Osuna Medina apeló y el el magistrado le otorgó homicidio calificado con... En primer grado. Así es, con lo que nosotros llamamos la equiparación de la violencia intrafamiliar. No era una figura integrada, pero estaba fungiendo un rol. Claro. Segundo, en el caso de la señora, nosotros recibimos el homicidio por omisión, que significa yo no protegí a la persona, que era mi obligación como hijo, entonces forzosamente se le tuvo que imponer ese delito. En ninguno de los dos casos ya no cabe ningún recurso, cabe la sentencia. En este final de mes de mayo tendremos la sentencia de Carlos Francisco Osuna Medina. ¿Nos las va a compartir? Claro que sí. Y en el mes de junio, a finales, probablemente tengamos la de Silvia Paulina, que ya sería sobre precisamente el delito que se le imputó. Cosa curiosa, yo pensé que se iba a reponer el proceso y el magistrado dijo no, con lo que hay aquí es suficiente. Ella pidió más tiempo para ofrecer pruebas. ¿Qué pruebas iba a ofrecer? Era un absurdo. De verdad que es absurdo. Continuamos con lo que es lo que me dices tú que sigue. Los que faltaron a la ética profesional de denunciar. El abuelo, el médico legista que hizo figurar... Los médicos involucrados. Los médicos involucrados. Nunca dijeron acerca de la violencia sobre y eso es lo que sigue. Pero primero quiero tener algo en firme, que es la sentencia en primera instancia. Con eso vamos a continuar. Y le vamos a encargar aquí un par de pediditos también, claro ya que sí. se ha vuelto tan experto. Necesitamos que pase Gloria y Alma, por favor. Ellos tienen un caso referente a una pequeña de 2 años, 3 meses. ¿Quién es Gloria? ¿Tú? Soy Gloria. Bienvenida. Alma. Por favor. Alma, tú eres la tía de esta pequeña. Usted es la abuela. La abuela. Y aquí el padrastro tuvo la osadía de llevar a la pequeñita diciendo que se había caído. Que se había caído. Que se había caído en una andadera y la niña ya caminaba. De una andadera. La niña no usaba nada, ella caminaba para todo. Doña Gloria, ¿cuánto tiempo tenía su hija con esta nueva pareja? Ni los 2 meses. ¿Y ya lo había llevado a vivir a su casa? Ya lo había llevado. Ella se fue con él a vivir a donde él trabaja. Tenía su trabajo en un cuarto, no más. No tenía más. ¿Y cuáles fueron las lesiones que encontraron en esta pequeña, en Charlín? Golpes en la espalda. Le rompió una costilla, tuvo muerte cerebral la niña. Desde el momento que cayó al hospital, ella ya, la muerte cerebral ya la llevaba. Eso fue lo que primero vimos nosotros. La niña llegó entonces viva al hospital y ahí falleció. Se fue trasladada a Hermosillo ella, que yo me fui con ella inmediatamente, en menos de media hora salimos a Hermosillo, cosa que ya nomás era para tratar de ver si se podía hacer algo, pero cosa que no se pudo. Desde el momento que yo llegué a media hora, a mí se me dijo, ella no tiene remedio, viene con muerte cerebral. ¿Cuál fue la reacción de su hija ante estos hechos? Pues mi hija no la habíamos visto nosotros. Nada. ¿No sabía que su hija estaba siendo maltratada? No la vio ni cuando la enterramos, ni antes. No vio ella ni no los miró, no la golpes que dejaron traía. entrar al hospital para verla.
Mi hermana llegó por unos papeles para el seguro de ella y desde ese momento que llegó al seguro, La detuvieron. La jalaron y se la llevaron. Ahora, detenida ¿ustedes creen que Gloria es inocente? Yo digo que sí es inocente. Señora, apelando a su corazón de madre, de abuela, ¿cuántos hijos tiene usted, doña Gloria? 5. Cuidados por usted. Cuidados por mí. Si alguno de sus hijos, más tratándose de un menor de edad, es maltratado, ¿usted no se da cuenta que es maltratado? Sí se da cuenta uno. Señora mía, entonces, ¿cómo puedo yo creer que su hija fue inocente y no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo? Yo no creo que ese haya sido un solo golpe el que le propinó a esta pequeña. Yo creo que era el cúmulo de una serie de golpes y el cúmulo de maltrato que venía recibiendo, como ocurría en los otros dos la niña casos. no estaba golpeada, la niña más tenía un moreto aquí y toda la espalda golpeada, en donde le estrellaban la pared y el cerebro, pero la niña no le miraban los brazos maltratados ni las piernas. No tenía Pero nada. ella ya caminaba. Ya Y caminaba. hablaba alguna cosa. Pues se reía, jugueteaba. Y no pero daba ya indicios, no se quejaba, no decía. No, la niña era muy tranquila, la niña no era llorona ni nada. ¿Quería a este hombre que Le terminó con su decía vida? papá, todavía tenía el cinismo que le decía papá y todavía lo que hizo, la mató a golpes. Un día que su mamá andaba trabajando. Ella no estaba en su casa. Alma, yo sé que lamentas mucho la muerte de tu sobrina. Yo hasta pensaría que fuiste más madre que su propia madre. Y con todo respeto, señora, no tengo el gusto No, de conocer sí, a Gloria. Pero, ¿tú crees sano y apto, o tú harías, yo sé que no tienes hijos, pero tú le dirías a un hijo tuyo, a los 2 meses de haber tú conocido a tu nueva pareja, que tu hijo le diga papá a tu nueva pareja? No, ¿Tú porque crees que es tenía sano su para papá. esa mente tan pequeñita? No, la verdad que no, pero la verdad mi hermana tenía confianza porque lo conocimos en una iglesia. Lo conocimos en un encuentro, duramos 6 meses conociéndolo, nunca imaginamos lo que iba a ser, nunca. Alma Gabriela, tristemente ya no son los tiempos de antes. Tristemente las mentes enfermas, quienes andan buscando víctimas, se esconden bajo pieles de oveja. Analizan muchas veces a sus víctimas y se hacen pasar por este tipo de personajes que incluso quieren encajar con nosotros y los podemos hasta llegar a querer. Sí, Se acaba de dar el caso en los Estados Unidos de Norteamérica. Acaban de detener, obviamente dictar sentencia, a un señor de ya 60 y pico años de edad. Tuvo cautiva a 3 jovencitas durante 10 años. El hombre vivía dentro de la comunidad donde hizo el secuestro de las 3 jovencitas, cooperó para recabar fondos para poder buscar a las jovencitas, lloró, se unió a las familias en desgracia y las tenía bajo su propiedad. A una de ellas incluso la embarazó. La niña ya es grande, ya tiene 6, 7 años de edad. La tuvo también cautiva. Es decir, señoras y señores, no se trata de apanicarnos, no se trata de aterrorizarnos todos, simplemente prevenir, hacernos responsables, tener cuidado y sobre todo no descuidar ni quitarle el ojo a nuestras propias familias, ni pretender que otras personas los cuiden. Está como el caso de mi sobrino Héctor, su padrastro lo golpea, mi hermana sabe. Su mamá también lo Metimos golpea, demanda, no se ha hecho nada. No ha hecho nada, dijo que era un asunto de nosotros, que nos asustamos por lo que pasó con la niña, pero no. Tu hermana no está siendo consciente. No, y la precisamente golpea. es lo que los trae a este foro, independientemente de hablar de lo que ya sucedió y lamentablemente ya no podemos hacer nada excepto darle seguimiento, que se cumpla cabalmente con la justicia, que se le dictamine sentencia y se cumpla con todo rigor de la ley, de lo que manda el juez. Además, ellos quieren recuperar a este pequeñito. ¿Es niño? Sí, es hombre, es
el más grande de mis nietos. 5 años de edad. 5 años de edad. Su madre está abandonó. otra vez rehaciendo su vida con otra persona y esta persona maltrata al niño. Y El ella niño también. obviamente ya habla. Ella también, porque lo dejó 3 años, lo abandonó 3 años. Yo me hice cargo de él todo ese tiempo. No quiere dejarme verlo. La autoridad no ha hecho nada. No me ha ayudado ni siquiera para visitarlo. Pero a ver, señora Gloria, su hija no está viendo que ya Ni bien. su hermana... Ni viendo, Ni viendo. al contrario. Lo golpeó un domingo que llegué Todo yo. lo contrario está haciendo. Lo golpeó y todavía le pregunto, María, ¿por qué le pegaste a ese niño? Tú no te metas, es mi hijo, yo lo hago como yo quiera. La pareja de mi hija terminó con la vida de mi nieto, ese es el tema hoy en Cosas de la Vida. Y bueno, estamos viendo a Alma Gabriela, quien ya hizo una denuncia respecto a la violencia que está viviendo tu sobrinito de 5 años de edad. ¿Cuándo presentaste la denuncia? Pues fue casi como hace 2 meses que metí la demanda, la metimos entre yo y mi mamá, porque yo cuidaba a mi hermana, estaba en cuarentena y a mí me tocaba que mi hermana lo agarraba, se enojaba, le tiraba con lo que hallaba o le pegaba con el cepillo en la cabeza. Y yo no me podía meter porque me iban a correr y ya no iba a poder ver al niño. Y yo llegué con mi hermana Belén, llegamos a su casa porque yo tenía llaves. Llegamos y le preguntamos qué tiene el niño en el ojo. Y dice, yo le pegué. Yo lo único ¿Tu hermana? Que mi hermana le pegó y no le pegó. ¿En qué va la denuncia? ¿La hicieron y qué? ¿No han En respondido Crista. las autoridades? No, dijeron que era un asusto de nosotros, que nosotros nos habíamos asustado. Señorita Rocío. Pues sí, claro que sí, porque además ustedes han estado al cuidado de ese pequeño. Señorita Rocío, si a nosotros, habiendo ya dictado la orden de aprehensión, la autoridad municipal, estatal, federal, no nos ayudó. Ustedes tuvieron que actuar por Nosotros sus tuvimos propios que andar Nosotros haciendo de investigador. Nosotros fuimos los que los encontramos. Qué bueno, afortunadamente. Digo, Sí, sí. qué desafortunado que las autoridades se presten para recibir mordidas, ¿verdad? Y no hacer su trabajo. Sí. Pero qué afortunado el hecho de que existan personas como ustedes que saben que hay una justicia y que esta tiene que ser hecha. Ahora, ¿usted qué es lo que quiere? Estaba diciendo que usted ya había presentado una denuncia en Estados Unidos por maltrato con la cacha de una pistola para su hija. Pero mire, por muchas denuncias que usted presente, si su hija quería seguir con ese hombre a pesar de los maltratos, ya no digamos hacia sus hijos, sino hacia ella misma, señora, eso se llama hija de la mala vida, de la verdad. Yo creo que le gustaba o yo no sé. Él es que no me dejó que termine, que a mí me encerraron en la cárcel porque yo andaba manejando sin licencia. Cuando yo fui a recoger a mi hija, Francisco me dijo, venga por su hija y sus nietos, no quiero saber ya nada de ellos. Yo fui por ellos en diciembre del 2011 y a los 3 días a mí me encierra la policía porque yo no puedo manejar y ando sin licencia, y él va por mi hija y se la lleva, y por esa razón él se la trae a Sonora. En diciembre, ya en enero del 2012, como en enero, febrero, se viene huyendo porque él ya no deja que yo tenga contacto con mi hija, ni nos deja que hablemos ni nada, porque ahora me estoy enterando que cuando yo le hablaba a mi hija, él siempre me contestaba y me decía, ella está en la tienda, y no me dejaba hablar con ella. Que a lo mejor no quería que recibiera información acerca de lo que verdaderamente estaba pasando. Lupita y Juan Carlos, vamos con ustedes y luego regreso nuevamente con el licenciado para saber cómo es que nos puede ayudar también con todo esto, ¿no? Sí. Rocío, pues en primer lugar señalar que todo lo que ha expresado el licenciado Ulises, tal parece que oigo hablar a un ministerio público con una ética profesional bastante clara. Lo felicito, licenciado, porque esa obligación, todo lo que usted hizo, es obligación del Ministerio Público, porque de alguna manera son víctimas, Rocío. Las víctimas merecen toda la atención y todo el mejor trato. Pero también, por otro lado, qué bueno que esté coadyuvando con el Ministerio Público. Lo felicito y creo que ha hecho una labor impresionantemente maravillosa. Rocío, lo hemos dicho en este programa reiteradas veces. Todos los delitos se cometen por comisión o por omisión. El no hacer nada es delito. Muchas veces vienen y nos dicen, es que lo golpea, lo maltrata, lo insulta, etcétera. Pues entonces denuncia, porque también eres responsable del delito de violencia por omisión. Estás permitiendo la violencia. Aquí, como bien refiere el licenciado, qué bueno que le hizo ver al Ministerio Público que la señora también cometió el delito de homicidio por omisión. Permitió golpes, permitió saña, violencia, que
desencadenó la muerte del menor. Por otro lado, Rocío, es muy importante prevenir. ¿Cómo? Por supuesto, yo siempre les digo, si te duele la muela, ¿con quién vas? Con el dentista. Si tienes un problema familiar, ve con el abogado, para que el abogado te diga qué hacer. Es la forma de prevenir, que nos informen, Rocío, porque no lo sabemos todo. Y aquí la única forma es denunciar, pero lamentablemente a veces denuncian y pasa lo que acaban de decir. No toman comparecencias, dicen que no hay delito, que se vayan a su casa, y el Ministerio Público tiene tanto trabajo, o algunos, perdón, debo corregir, algunos ministerios públicos, porque también hay algunos que tienen una ética profesional bastante bien estructurada y hacen su trabajo correctamente bien. Por otro lado, es importante aclarar, la figura del infanticidio ya se derogó en toda la República Mexicana, no existe como tal. Antes el infanticidio consistía en la muerte del recién nacido dentro de las 72 horas de su nacimiento y generalmente le daba muerte la progenitora. ¿Por qué? Pues para de alguna manera cubrir la deshonra, ¿sí? Proteger su honor, el qué dirán, ¿verdad? Soy mamá sin estar casada. Y no era delito grave, la sanción era de 3 a 5 años de prisión y se convertía en delito grave cuando ya lo habían registrado, cuando la señora se sabía que había estado embarazada, había dado a luz y en fin, ya se convertía en un delito grave. Hoy en día esta figura ha sido sustituida por el delito de homicidio por razón de parentesco. Cualquier persona que tenga parentesco con el menor y lo prive de la vida es homicidio agravado por relación de parentesco. En este caso, la madre tendrá que ser también procesada por este delito, por razón de parentesco. Y en el caso de la pareja, aquí sí es un delito calificado. Claro. Homicidio calificado, y aquí, bueno, las agravantes son, pues es una persona que tenía ventaja sobre el menor, superior en fuerzas y una gran saña, 80 lesiones que propiciaron su muerte. Es terrible, Rocío, es terrible que esto pase. Yo sí pediría al abogado lo que se ofrezca, con mucho gusto ahí estaremos, porque no debemos de permitir ya tanta violencia. En el caso de las tías y de la abuela del menor, por supuesto, Rocío, la recomendación es, ante la negligencia de algunos servidores públicos, que ellos también pueden incurrir en delitos por omisión. No tomar comparecencias es delito contra la obstrucción de la administración de justicia. Lo recomendable es denunciarlo por la vía del juez familiar, porque automáticamente las demandas de violencia llegan a la mesa del juez y él inmediatamente tomará medidas precautorias para proteger a los menores. ¿Y qué posibilidades existen de que estos menores, tanto el de 5 años como los 3 nietos de la señora, vayan a dar con las abuelas? Rocío, ahorita la guardia y custodia provisional la tiene el DIF seguramente. Sí. Lo que hay que solicitarle al juez familiar es el cambio de guardia y custodia provisional y posteriormente definitiva. Bien. Previa valoración psicológica de las señoras como de los menores, el juez determinará si es factible que puedan estar con ellas. Bien, en el caso, obviamente, de Noemí, porque en el caso de tanto Gloria como Alma, el menor está con su madre a sabiendas de que tanto ella como su pareja lo agreden. Algo muy grave, y obviamente les vamos a dar seguimiento y le vamos a ofrecer y a poner a su disposición toda nuestra ayuda. Juan Carlos. Definitivamente creo que es uno de los programas que más me han consternado y sensibilizado, Rocío. Yo quisiera prender focos rojos en toda la sociedad. Digo, cada uno de nosotros podemos ser un instrumento para detectar primero un maltrato o un abuso infantil antes de un infanticidio, ¿no? La maestra, quien lo cuida, las guarderías, los familiares, etcétera. Sí quisiera dar algunos datos de alarma que pudiéramos ver en algunos niños para que eso nos pudiera decir, esto que le está pasando no es ni de una caída ni de algún accidente, quemaduras que estén bien definidas, señas de estrangulamiento, digo, heridas en zonas en las que no son tan visibles para los demás, cambios en el comportamiento de los niños, es decir, niños de 4 o 5 años que se orinan de repente en la cama, que no duermen, que no comen, que cambian, que no quieren jugar en la escuela, etcétera. Son datos que nos deben de despertar que algo está pasando con ese menor. Qué bueno fuera que en estas familias disfuncionales o bueno, que se vuelve a unir una madre con algún otro desconocido, se le hiciera algún análisis, no algo que se comentaba en algún momento para saber si esa persona realmente pudiera compatibilizar conmigo como familia. Definitivamente creo que
Este es un problema que está en todo México. Estudiando por ahí un poco acerca del tema, veía que es más frecuente en mujeres, en niñas. Aquí hubo 3 casos que se nos presentaron y 2 de ellas son sexo femenino. Bueno, desde cultura en la sociedad, desde no darle importancia a este género, etcétera. Y pues bueno, prevenir y detectar el problema a tiempo antes de que avance a una consecuencia ya funesta, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Sí, algo que comentábamos con el licenciado Ulises es que también se da entre mujeres de 21 años de edad a los 25 años de edad que deciden rehacer su vida, ¿correcto, licenciado? Y usted hablaba acerca de la prevención también y en algún momento también me habló de un estudio que se le puede practicar o que usted como profesor también de criminología en la universidad le gustaría que este tipo de exámenes fuera posible. Mira, es muy sencillo irse a casar, porque tú nada más llevas y ya estás con una criatura, lo registras y pues ahí mismo el registro civil te hace el acta. Pero qué bueno fuera que la cultura del matrimonio fuera de otra especie. Aparte del tratamiento del cuidado de la sangre, también el cuidado psicológico, con quién me voy a casar. Ese sería mi propuesta, vaya. Pero no se quedaría ahí. Yo les comento a mis alumnos de criminología y los de secundaria en la técnica 3 de Nogales, les digo, hágale un estudio a la persona, conócela, no nomás físicamente, no nomás por fuera, sino también date a conocer por el interior. Y hay ocasiones en donde una alarma, una seña en nuestro cuerpo nos dice, ay, que quede. ¿Por qué? Porque no voy a hacer una vida feliz. Y nos va a costar, nos va a doler por el momento, pero nos puede doler más la muerte de un ser querido, definitivamente. Y eso es lo que yo creo que hay que evitar, y con esas palabras yo me voy a despedir, apelando a la conciencia de todos. Creo que nos hace falta, como seres humanos, aprendernos a querer, darnos valor y entender que si bien en algún momento nos enamoramos y queremos compartir nuestra vida con alguien, yo creo que nos merecemos saber que ese alguien es digno y está al alcance de nosotros, y nosotros también realmente somos tan valiosos como para que él esté en la misma igualdad de circunstancias. A la medida que entendamos esto, yo creo que muchas de las cosas de la vida que de pronto se van de la mano y que resultan ser tan violentas, se pueden mejorar o componer. Me encantó esa forma de pensar, y como yo siempre he dicho, Cosas de la Vida no solamente es un programa real que presenta casos reales y que de pronto pueden sonar alarmistas. El propósito no es alarmarnos, el propósito es unirnos como sociedad, evolucionar y buscarle siempre solución a estas terribles cosas de la vida. Si Dios y usted lo permite, nos vemos mañana con más de estas historias. Le vamos a dar seguimiento a esta misma, vamos a estar muy pendiente de la determinación de los jueces, y mientras tanto, señoras y señores, que Dios los bendiga y quédese con la programación de Azteca 13. Hasta mañana.